Hola a todos, queridos amigos. Muy bienvenidos todos, ser muy bienvenidos aquí a un nuevo programa dentro de lo que es la nueva actualización de UMS, que tiene que ver con el grupo Humanamas y que tiene que ver sobre todo con lo que nosotros decimos y apelamos, que es la gran búsqueda de la verdad. Y qué mejor programa de los que se denominan los grandes buscadores de la verdad. Y hoy me gustaría hacer un programa especial porque realmente yo siento que el tema de la masonería o francomasonería, como también se dice muchas veces, puede, hoy lo vamos a averiguar, espero, que esté muy desinformado por todas partes. Yo he tratado y tengo la suerte, y lo digo en público sin problema, de tener buenos amigos masones, incluso francomasones, gente de la Rosa Cruz, gente de la Cruz de Malta, evidentemente templarios y todos estos tipos de grupos, órdenes, logias. Como yo suelo decir, cuidado porque no todo es oro lo que reluce. Y siento que tenía que hacer un programa especial sobre estos temas y hoy me gustaría empezar por la masonería. Y como no, como tengo a mi gran amigo Carlos Mesa desde Barcelona, un buen periodista, también es un gran guía de la ciudad de Barcelona y evidentemente es una persona importante dentro del grado alto de la masonería. Ahora nos va a contar, pero creo que desde hace muy poquito yo a grado 33, con lo cual yo creo que tenemos a una persona ideal para que hoy todos tengamos claro, primero, qué es la masonería y cuidado con lo que escuchamos y luego, evidentemente, cada uno al final, pues que tome sus conclusiones, pero como mínimo que de buena tinta, de primera mano, tengamos a Carlos Mesa dentro del grupo del nivel ya superior masónico, nos pueda explicar desde su propia voz exactamente qué es la masonería, quiénes son, cómo se formaron, qué es lo que hoy en día ellos están realizando como grandes buscadores de la verdad. Me parece muy interesante porque también sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de la élite, que nada tiene que ver con los masones, o sí, ya nos contará Carlos, lo dejo ahí. Hay muchas versiones de cuando se montó la masonería, evidentemente. Yo siempre he escuchado desde chiquito, repito, con incluso familiares que han estado dentro, hablar de esas cuatro logias londinenses que en 1717 se juntaron para, curiosamente, el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, casualidad que fuera el día de San Juan Bautista, no creo que fuera casualidad. Bien, pero me refiero que oficialmente desde 1717 están haciendo trabajos. Tengo muchos amigos dentro del famoso Rotary, que también quiero hablar del tema del Rotary, que también hay mucha desinformación dentro del tema del Rotary y los empresarios que están trabajando con todo esto. Pero me refería que bien, evidentemente antes del 1717, sea o no la cronología y las fechas correctas o incorrectas, ya eso me da igual, pero lo que nosotros llamábamos el medievo o la Edad Media sí realmente existió, las catedrales, todo ese tema de arquitectura que se hablaba ya de que los masones fueron los primeros que se juntaban en talleres, porque antes las logias se llamaban talleres, hoy en día se le llama más logias, o cofradías, pero lo que me gustaría es que hoy tengamos claro con Carlos exactamente que escuchéis, sentís y cada uno toméis la decisión de si creéis que el mundo de la masonería es un mundo correcto, un mundo incorrecto. Ya lo haremos con Carlos, pero también tenemos que tener claro como en todas partes hay gente buena y gente mala, eso es inevitable. Pero quiero que hoy desde una voz importante, porque siempre se dice también, no, es que los masones nunca pueden hablar, es que los masones tienen firmado un pacto en que no pueden decir esto, no pueden decir lo otro. Bueno, quiero que hoy con Carlos tengamos claro si este tipo de institución más filantrópica, porque realmente es una institución filantrópica, tengamos claro exactamente desde su punto de vista, dentro de su nivel, que tengamos todos una idea para poder discernir qué pensamos de la masonería. Querido Carlos, muchas gracias. Sé que estás un poco agotado porque estás haciendo muchas cosas, pero te agradezco que hayas aceptado esta invitación desde Barcelona y bienvenido a tu casa. Pues yo encantado de la vida, que ya sabes que te aprecio mucho y estoy, vamos, muy bien aquí contigo. Muy bien, genial. Bueno, pues Carlos, te dejo el micro un poco para que nos expliques desde tu visión
lo que sientas que la gente tiene que escuchar, sin primero preguntar nada, me gustaría primero escucharte y ver Ujú. lo que puedes contar a las personas que nos estén aquí conectando ahora con nosotros, realmente qué es lo que sientes tú que es la masonería, qué es lo que crees que la gente tiene que saber, qué es lo que también tienes claro que se habla tanto y no sea cierto, un poco para que tengamos todos, incluso yo mismo, tengamos claro y podamos tener una opinión de la real masonería o las famosas logias filantrópicas que están teniendo un papel, por supuesto, importante en el mundo. Carlos, adelante. Pues mira, yo te explico. Lo que pasa es que va a suceder lo de siempre, Carlas. Yo ya te lo anticipo porque uno ya está bregado en muchos años en estas historias y por mucho que diga, vamos, te lo dejo caer ahí. Por mucho que diga, ya verás en los comentarios que vas a recibir, te van a decir que si soy un mentiroso, que si lo que he dicho no corresponde con la realidad, que si la masonería pertenece a todo ese mundo de las élites maligno, que si son satánicos. Pero esto es yo siempre le llamo a esto la disonancia cognitiva, ¿no? El hecho de haber perdido, sabes que esto se utiliza un concepto muy dado en el mundo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Que pierdes mucho tiempo en ciertas creencias y cuando un día te das con la pura realidad, porque es la realidad, lo que te voy a comentar ahora es la realidad, tu mente hace un reset y no quiere aceptar esa realidad. Porque ha perdido muchas horas en todo esto, ¿no? Y entonces lo que prefiere es, por muchas pruebas que le pongas ahí delante, el que cree en algo va a seguir creyendo, le digas lo que le digas. Y ahora te explico lo que es la masonería para que veas que es muy fácil y muy sencillo de entender. Todo el mundo sabe que la palabra masón, bueno, yo creo que la inmensa mayoría, viene del francés, de constructor, ¿no? Y bueno, eran constructores desde el siglo XIV aproximadamente, eh, o quizá un poquito antes, ya empiezan a aparecer los primeros documentos masónicos de esas logias, esos talleres que albergaban sus secretos de construcción, que lo vimos en alguna que otra novela, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella de Ken Follett? Los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra. Bueno, pues allí mismo hablaban de esa masonería operativa, de los secretos que guardaban los maestros operativos. Y bueno, pues hasta ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo, incluso la gente que está en el mundo de la conspiración, creo que vamos, que todos nos vamos a poner a la par con este tema, ¿no? Pero claro, tú sabes que la historia va avanzando, que la gente va perdiendo la fe en las religiones y sobre todo en lo que es la religión católica, y llegará un instante en que los masones ya no reciben encargos para seguir construyendo ni basílicas, ni catedrales, ni iglesias, ni ermitas, cada vez menos y menos trabajo, menos trabajo. Así que nos plantamos en el siglo XVIII. Nos plantamos en concreto en ese punto que es el año 1717 que tú has enumerado, y allí tenemos una serie de masones que están todo el día en el bar bebiendo vino, allí en la taberna del Ganso y la Parrilla, en ese Londres de aquel momento, el siglo XVIII, y se van a preguntar a sí mismos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerramos o nos reinventamos? Esta palabra de reinventarse la hemos utilizado todos detrás de la pandemia, ¿no? Bueno, pues decidieron reinventarse. ¿Y qué habían hecho aparte de construir aquellos masones? Pues habían estado acumulando información. Piensa algunas cosas, que tú me has hablado del tema de los templarios. Tú sabes perfectamente que los templarios desaparecieron en el año 1314, ¿no? Con la inmolación de Jacques de Molay, que lo quemaron vivo allí en París, que no había hecho absolutamente nada, el pobrecito. Lo único que había hecho el pobre era mostrarle la encomienda de París al rey, y bueno, que este a su vez era el primo del Papa Clemente V, y entonces se pusieron de acuerdo pues Era para Felipe echarle las IV, culpas de creo, alguna ¿no? cosa. Felipe IV, el rey de Francia, pero no lo confundamos con Felipe IV de aquí, el nuestro, el de Castilla, que a veces la gente te lo confunde. Bueno, pues hablamos del Delfín, el hermoso, ¿no? Bueno, pues Felipe IV, en connivencia con Clemente V, se los quitan de encima y esa orden del Temple desaparece. Pero para que te des cuenta de algunas cosas que a veces se aluden, tú sabes que los templarios eran monjes y guerreros. Es decir, esto era lo único que hacían. Por lo tanto, si tenían que construir una iglesia, por decirte algo,
ellos no la construían, no arrimaban el hombro. Hacían lo mismo que hacemos hoy en día. Si tú quieres construirte una casita, se la encargas al arquitecto y el arquitecto te la lleva a cabo, te la construye. Por lo tanto, en aquel momento, pues se le pediría a los masones. Y los masones, pues le dirían, oye, ¿y tú para qué quieres este símbolo? ¿Y este símbolo qué significa? ¿Y esto otro qué significa? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para cuál? ¿Y aquí por qué tenemos que poner esta geometría? Y entonces los masones van aprendiendo de los templarios. Cuando los templarios desaparecen, ¿quién se queda con ese conocimiento esotérico? Ese conocimiento esotérico pasa a manos de la masonería. Pero es que la masonería ha ido bebiendo de un montón de fuentes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando llegamos al siglo XVIII, nos encontramos con una organización, con una cantidad de información brutal y deciden seguir por esa línea. Y a partir de ahí se funda la masonería especulativa, que es una escuela de pensamiento crítico, lo que nos gusta a todos, a ti y a mí, ¿no? El tema del libre pensamiento. Bien, pues a partir de ese instante, esas logias funcionan para seguir adquiriendo conocimiento. Y se va a hablar de todo ello dentro de esas logias. Y lo que se dice dentro de esas logias todavía hoy en día es que si ese conocimiento, después, de forma individual, que no colectiva, al salir de la logia, al salir de la reunión, de la tenida, puede servir ese conocimiento para ayudar a la humanidad, hazlo, pero no de forma colectiva, de forma individual, que cada uno dentro de su mundo profano haga con ese conocimiento lo mejor que pueda para que la humanidad siga evolucionando y avanzando. Hay dos temas que no se pueden tocar todavía hoy en día. Eso está prohibido dentro de la masonería. No se puede hablar ni de política ni de religión. Cualquier intento de hablar de política y religión significa la expulsión inmediata. Eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, la masonería, o más bien las masonerías, porque sucedió una cosa muy curiosa. Bueno, que tengo que comentarte una cosa. En el 1723, lo digo para los curiosos de la historia, que sé que tienes gente que seguramente tenga curiosidad, se llevó a cabo el primer reglamento masónico, que son las constituciones de Anderson. Invito a la gente a que lo compare con los estatutos de la Real Sociedad Inglesa de Isaac Newton, del año 1600 y algo. Porque va a encontrar que hay equivalencias. Y eso quiere decir que la masonería especulativa en fase embrionaria ya se estaría gestando, no desde el siglo XVIII, sino desde el siglo XVII. Y luego dentro de lo que es la masonería se han creado masonerías y ritos. Cuando hablo de masonerías hay varias vertientes. Quizá la más conocida, y sobre todo en el mundo latinoamericano, aquí en Europa creo que lo tenemos un poquito más claro, es que a ellos les ha llegado sobre todo esa masonería inglesa, la conservadora, la de los colonizadores. Y todo el mundo cree que los masones, pues bueno, son un grupo de tíos que se reúnen allí, bueno, y hacen cosas extrañas y secretismos y conspiraciones. Pero en Europa, la masonería más amplia no es una masonería de tíos, es una masonería de tíos y de tías, es una masonería mixta. Esta es la francesa, esta es la que originalmente provendrá de Escocia, la que ha llegado aquí a España. Y luego inclusive en el siglo XIX se crea una nueva masonería que es exclusiva de mujeres, donde ni tú ni yo podemos entrar. Pero esas grandes logias femeninas existen. Aquí en Barcelona tenemos una gran logia femenina muy conocida, que ya era hora, que yo estoy a favor, porque pienso que con todo lo que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y el hecho de que no se han podido independizar del marido hasta el siglo XIX y no pudieron votar hasta la llegada del sufragio universal, pues oye, bienvenidas sean, que se reúnan y hablen de sus cositas, a mí me parece fantástico, ¿no? Y luego existen lo que se denominan los ritos. ¿Qué son los ritos? Cuando tú entras en una logia, tú escoges o un tipo determinado de logia que lleva a cabo unos trabajos en un rito determinado. Yo, por ejemplo, me encuentro en el rito egipcio. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos reunimos, ¿de qué estamos hablando? De Egipto, Egipto, Egipto y más Egipto. Y queremos saber sobre Egipto. Y queremos saber sobre el hermetismo de Egipto y queremos conocer y hacemos viajes a Egipto y nos reunimos por allí y no paramos de viajar y de visitar museos egipcios y de conocer todo lo habido y por haber sobre Egipto. Y yo inclusive hago un tour aquí en el Museo Egipcio de Barcelona y algún día espero que vengas, que lo vas a disfrutar mucho. Y que siempre le buscamos la vertiente
no clasicista, sino, ¿sabes?, estos misterios que todavía encierra Egipto y que los hay y muchos además, ¿no? Bueno, pues em, te lo digo porque existe un rito que se llama el de la estricta observancia templaria. Y algunos ya dirán, ah, va, ¿ves? Eran templarios. No, es un rito donde se habla de templarios. Es decir, si a ti te gustan los templarios, tú tienes un rito masónico donde se habla de templarios. Y si a ti te gusta el derecho universal, tú tienes un rito donde se habla de temas de derechos, de derechos humanísticos. Y si a ti te gusta el hermetismo, tú tienes unos ritos dedicados al tema de la filosofía hermética. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada uno elige donde quiere estar. Bueno, pues eso hacen las masonerías. Las masonerías se reúnen una o dos veces al mes, pagan sus cuotas correspondientes porque en realidad son asociaciones, están ahora legalizadas completamente en España y en el resto de países del mundo, y a partir de ahí pues van adquiriendo esos conocimientos que luego pueden aplicar a su vida personal o sencillamente para ayudar a los demás. Y ya está, no hay nada más. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que las sociedades totalitarias, que las hemos tenido, y aquí en España hemos pasado, por desgracia, el tema del franquismo, que la gente todavía cree que el franquismo fue un salvavidas, sobre todo los que van comiendo banderas, ¿no? Los patriotas, ¿no? Pero el franquismo, pues igual que pasó con Hitler y con otros, fue un auténtico desastre, ¿no? O sea, lo que hizo esta gente, bueno, eso es una auténtica carnicería, una brujería, porque estuvieron persiguiendo a todos aquellos que les iban en contra de su pensamiento. Y entonces eso ha producido que en España todavía, y sobre todo con este auge de las ultraderechas que tenemos últimamente en toda Europa, no solamente aquí en España, pues la gente todavía acabe viendo la masonería, estos, hay que tener cuidado con... Cuidado, ¿por qué? Porque hemos sido los que siempre hemos estado bien informados y tenemos conocimiento de todo lo que está sucediendo eh, en unos temas determinados, o inclusive tenemos quizá un poquito más de conocimiento universal de cómo funciona el mundo. Bueno, ese es el problema. O sea, el problema es que tú quieres a esas élites, quieres que haya abajo un montón de gente ignorante y que por lo tanto la masonería te estorba, porque la masonería lo que tiene es conocimiento y puede hacer que ese conocimiento acabe al abasto de aquellos que lo quieran. Bueno, pues ese es el problema que todavía hoy en día existe, ¿no? El hecho de que esas sociedades totalitarias van en contra de aquellos que tengan el conocimiento. Esos son las élites de verdad. Bueno, esos y los que manejan la economía mundial, ya lo sabes tú. Y bueno, y ya está, y se acabó, y no hay más. Y bueno, el mundo de la conspiración, por desgracia, se ha alimentado mucho de Donald Trump, de QAnon y de todos estos movimientos de ultraderecha y los movimientos conspiranoicos creen que la masonería es un problema, que hay que quitársela de en medio, como en su momento lo hicieron con los Iluminados de Baviera, y bueno, en fin, que son un problema y que los masones están dirigiendo al mundo. Yo que me encuentro en el Consejo Supremo, yo digo, sí, joder, si me las veo y me las deseo para llegar a final de mes. ¿Dónde está el que yo tengo poder de algún tipo o tengo dinero en alguna parte? A mí no me dan dinero los masones, me lo tengo que ganar yo mis habichuelas por donde haga falta. Ni tengo poder ni de ningún tipo, ni me han dado un joystick para pegarle balazos a los rusos o tirarles un proyectil. O sea, no tengo, ni tenemos, simplemente es esto. Pero te aseguro que, aún habiéndote confesado lo que hacemos en estas masonerías, el mundo de la conspiración, tú lo conoces un poquito mejor que yo, seguirá creyendo firmemente que te estoy engañando, que detrás de eso hay unas oscuras élites, en fin, todas estas historias que forman parte de ese simplismo, porque yo lo veo como gente que lo que busca es simplificar lo que ocurre en el mundo, que es un tema excesivamente complejo, cómo se manejan las economías. Y el mundo de la conspiración lo que ve son buenos y malos. Y ya está, no hay términos medios. Y tú sabes que aparte del blanco y el negro, existen un montón de grises de por medio. Has abierto dos melones muy interesantes, Carlos, porque por un lado has dicho algo que me parece muy interesante, que es el hecho, has hablado varias veces de la élite, y Mm, fíjate, y te lo digo como experiencia propia, lo que dices sí. tú, que mucha gente te habla y te comenta y te dice. Mm,
muchísima gente en mi caso, supongo que en tu caso será igual, siempre ha asociado a la masonería con la élite. Sí, sí, Cuando lo sí. que acabas de decir es una verdad, para mi gusto, como un templo, nunca mejor dicho, como un templo. Mm, El hecho de que la élite lo que no quiere, lo que no desea, son grupos, asociaciones, logias o sociedades secretas que sepan y busquen y tengan la verdad, porque la élite quiere exclusivamente la verdad para ellos. Entonces, si tenemos claro, como ahora nos has contado, que la masonería, y como yo decía al principio, en el fondo se ha creado como una sociedad filantrópica para la búsqueda de la verdad, lo que creo que estamos diciendo en este primer melón que te estoy abriendo o que has abierto y que mm. te lo repito, te lo vuelvo a tirar, es de que evidentemente la gente piensa que la masonería está dentro de la élite y no sería así, ¿verdad? Mira, te voy a hacer una no, no, no está dentro de la élite, pero te voy a hacer un par de puntualizaciones o acotaciones, porque así la gente lo tendrá quizá un poquito más claro. Va, has hablado de sociedades secretas. Bueno, ya sabes que a la masonería le gusta denominarse discreta que no secreta, ¿no? Porque el discretismo existe en todas las asociaciones. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y por qué no confiesan los masones qué hacen cuando se reúnen? Mira, yo soy el presidente de una asociación fotográfica. ¿Tú crees que cada vez que me reúno con los socios llamo a la prensa para decir que hemos estado hablando de las cámaras Canon, Sony, no Nikon? No, lo que se hace allí, pues se queda allí y ya está. Y no le interesa tampoco a nadie. Si es total, hablamos sobre Egipto. Pero la gente confunde sociedades y las meten todas dentro del mismo saco y llaman Illuminati a todas las sociedades secretas del mundo, como que parece que tengan vínculos y todas se conozcan entre sí. Evidentemente hay muchos tipos de sociedades discretas o secretas, como cada uno las quiera llamar. Yo también distingo entre buenos y malos, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú has mencionado los Rosacruces. Yo me llevo muy bien con los Rosacruces. Lo último que hice con ellos, que además tengo que organizarles un encuentro, fue en Francia, porque tú sabes que los nazis estuvieron buscando el grial de los cátaros. Bueno, pues ese grial de los cátaros existe, lo encontraron muy cerca de Lombrives, en una cueva de Ornolac, y lo encontró un nazi llamado Otto Rahn, que como estuvo trabajando con un Rosacruz llamado Antonín Gadal era el fundador de una logia Rosacruz que se llama Lectorum Rosacrucianum. Bueno, pues cuando yo llegué a Ornolac este agosto, los Rosacruces de esta estructura, de los Lectorum Rosacrucianum, me enseñaron dónde guardaban ellos el grial que tanto habían estado buscando los nazis. Lo tenían en una especie de masía, como si fuera una especie de museo, y sigue allí. Es una piedra. Una de esas piedras que supuestamente, que sabemos que es un meteorito, que cayeron de la frente de Lucifer, ¿no? Pero sabes que desde los musulmanes hasta, yo que sé, cualquier otro, hay por ahí un montón de sociedades que estas piedras las han adorado desde el principio de los siglos, ¿no? Bueno, pues, como te decía, los Rosacruces para mí son muy simpáticos. Son gente que también tiene sus conocimientos. Son una especie de versión alternativa de la masonería que nace en el siglo XVII aproximadamente y que nace de la base del protestantismo. Tú has mencionado a los Rotary Club, a los Rotarios. Bueno, yo tengo mis discrepancias, ¿eh? Porque los Rotarios se juntan y sobre todo muchas veces para blanquear dinero, porque esta gente tiene dinero y mucho dinero, los Rotarios. Y hay gente que te dice, a mí, en las rutas, me dicen, oye, ¿los Rotarios son masones? Y yo digo, no. Ah, yo pensaba que sí. ¿Y por qué? No, es que lo había visto en un vídeo de YouTube de esos de conspiración. No, los Rotarios son una gente que nació en creo que era 1916, no sé, por ahí, o 1906, no sé, a comienzos de siglo, y que, bueno, fueron 3 jueces, ¿no?, los que crearon esa organización. O sea, hablamos del mundo judicial. Pero es que después hay gente que dice, oye, ¿y los Skull and Bones, estos que se juntan y hacen, y ahí están metidos todos los presidentes norteamericanos y se masturban y se meten dentro de un ataúd y luego tienen que salir y explicar qué han sentido cuando se han masturbado y tal? ¿Estos son masones? Yo qué sé, a mí, ¿qué me explicas? Estos son Skull and Bones, estos son calaveras y tibias de estos, ¿no? Que son estas organizaciones que nacen en el seno de la Universidad de Yale. Pero es que los norteamericanos están locos, sí que están locos. Estos están zumbados. Cuando no te crean una sociedad de no sé qué, te crean una sociedad de no sé cuánto. Pero no hay parentesco, no hay ningún tipo de vínculo
Si yo me llevo bien con los Rosacruces es porque he hecho mis esfuerzos por conocerlos. Pero, o la sociedad teosófica, que también tengo mis discrepancias, porque la sociedad teosófica se basa en los principios de Madame Blavatsky, y esta señora era una de estas que reivindicaba la raza aria, ¿no? Y a mí esto, pues como que no me gusta, porque yo soy un tío que ya lo digo abiertamente, soy de políticas de izquierdas, o sea, a mi nivel personal, no me la ha impuesto la masonería, ¿eh? Ya lo digo yo, a nivel personal. Y entonces a mí estas chorradas de la raza aria y todo esto, a mí todo esto no me va, ¿no? Yo pienso que todos somos iguales y punto. Y bueno, pues ahí es donde quería ir a parar, ¿no? De que por desgracia a la gente en estas sociedades se les mete a todas dentro del mismo saco, ¿no? Y hay que tener muy claro que son organizaciones distintas, que no se conocen entre ellas para nada, que cada una actúa a su... Bueno, es lo que sucede en el mundo, Carla. Si en el mundo todo el mundo va por egoísmo personal, si es muy raro que alguien sea empático con el resto. Pues el segundo melón que quería abrir tiene que ver un poco con lo que ahora estabas explicando también, y de hecho has vuelto a nombrar la palabra Illuminati, Mm, y es un tema también que me parece muy interesante y a la gente le interesa seguro. mm. Bajo mi punto de vista, el tema Illuminati también despierta diferentes tipos de opiniones y hay diferentes también tipos de grupos de Illuminati. Has nombrado a los Illuminati de Pero Baviera, yo que para te mí voy... eran un grupo Mm. diferente y lo que llaman hoy en día Illuminati son otras cosas, ¿no? Y Claro, me yo te voy puede a hacer preguntar a ti, déjame que te pregunte, ¿tú crees que existe un grupo llamado Illuminati? Te estoy preguntando, de verdad, sinceramente. no, no, Vale, yo tampoco, no. yo Yo tengo tampoco. claro que no. Los Iluminados de Baviera sí. Sí, estos existieron, Por eso estaba estos diciendo existieron. que hay dos cosas Mm, diferentes. Iluminados de Baviera mm. es un poco, yo lo comparo un poco al estilo templario en el hecho de que aparecieron, desaparecieron y ahora está la incógnita de si los originales, lo mismo que los templarios, están o no están. Pero luego, bajo mi punto de vista, que es lo que era el segundo melón, es decir, me da mucha rabia porque la gente mete la palabra Illuminati en todas partes, cuando Mm, obviamente no, los Illuminatis eran uno. claro. Han salido neo-illuminatis, como los neotemplarios igual, que ahora aparecen templarios por todas partes. Y en el tema de los Illuminati, como dicen hoy en día, meten también a la masonería y sobre todo a la francomasonería, ¿no? Y me da mucha rabia y por eso me ha parecido interesante abrir este segundo melón, porque Sí, yo ahora yo quiero quiero que la gente comentarlo. tenga Mm, claro que Illuminatis como tal, como muy bien dices Carlos, se lo mm, están inventando todo. Había unos mm. originales que me gustaría, si tienes información, nos cuentes quién eran realmente los Iluminados de Baviera y que los Illuminates de hoy en día y la masonería o francomasonería nada tiene que ver. Sí, 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 tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, hay que decir que, por si alguno tiene sus dudas, masonería y francmasonería es lo mismo, ¿no? La palabra francmasón significa hombre libre, ¿no? Y luego también es uno de estos anglicismos que todavía se utiliza. Lo que pasa es que ellos hablan como los Freemason, ¿no? Los masones libres, y los franceses hablan de francmasones, que es la masonería franca, la masonería de los hombres libres. Volvamos al tema este de los Illuminati, porque has hecho muy bien en puntualizarlo. Cuando uno mira, yo ya sé que alguno dirá, y sobre todo el mundo de la conspiración, que no te fíes de la Wikipedia, bueno, pero es una base, ¿vale? La Wikipedia tiene sus errores, porque en definitiva, cualquiera, tú y yo, nos podemos meter en la Wikipedia, nos podemos hacer editores y escribir. Y siempre hay alguien que te puede supervisar, pero bueno, se cometen errores, porque yo a lo mejor tengo una información, como editor de la Wikipedia escribo, me equivoco y aquello permanece allí. Pero es una base, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si no sabes quiénes son los Iluminados de Baviera, métete en la Wikipedia donde tú creas y allí verás que fue fundada por Adam Weishaupt, que era un jesuita. De ahí viene, hablando de los jesuitas, que muchos piensen que los masones y los jesuitas se llevan bien entre ellos y que son los mismos. Yo, por ejemplo, te hablo de los míos. Religión y masonería son como el agua y el aceite, son incompatibles. Pero una cosa que no te lo puedes ni imaginar, o sea, hay un odio allí metido. Lo que pasa es que los masones intentan decir que hay que ser tolerantes y respetuosos. Yo creo que por el otro lado, por el tema este religioso,
digamos que hay un odio visceral hacia lo que es la masonería. Por lo tanto, cuando alguien te dice, no, es que los masones y los jesuitas, no, los jesuitas son una gente también muy rara y además tienen un juramento un día me llegó ese juramento, creo que lo publiqué o parte del juramento en mi blog, que le llaman la monita, no sé qué, juramento extrañísimo de los jesuitas que juran inclusive utilizar la violencia, si fuera menester, para obtener sus fines personales. Y eso está en el juramento de los jesuitas. A mí los masones jamás me han hecho jurar nada semejante, ¿no? Bueno, yo no juro porque no creo en ningún dios. Yo en todo caso te puedo prometer alguna cosa, pero jurar desde luego que no. Bueno, pues los iluminados de Baviera cometieron un error. El error fue meterse con las monarquías europeas y decir que no era necesaria esa monarquía, ninguna de esas monarquías en Europa. Cuando se quisieron dar cuenta, los iluminados de Baviera ya estaban perseguidos por varios reyes europeos, entre ellos uno de estos de los Austria, ¿no? Que es el que hizo todo lo posible para exterminarlos y quitárselos de encima. A los pocos años, esos iluminados de Baviera dejaron de existir. Llega el siglo XX y a través de todo este mundo tan curioso en el que vivimos ahora en el siglo XXI, pero hablamos del siglo XX, no sé si recuerdas bueno, pasaron varias cosas muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo que a finales del siglo XX salió un tarao llamado Gabriel Rojas, que vivía aquí en Barcelona, que ahora es musulmán, por lo que tengo entendido, ha pasado por todas las religiones, que decía que era de los Illuminati o algo así, y que había sido también masón, y bueno, no sé, contaba una serie de chorradas que yo digo, este tío está enfermo. Pero aquello coló en el inconsciente colectivo. Luego acuérdate de unas cartas de la gente de Jackson Games, que era un juego, que era el juego de los Illuminati, un juego muy curioso, que ha tenido varias reediciones, y ha pasado lo mismo que con las profecías, que como tiene reediciones dice, ¿ves? Este juego del año tal ya anunciaba la caída de las torres, tal. Esto implica que ya sabían que las torres gemelas se iban a caer. Bueno, es que eso es una reedición posterior que añadieron ese detalle, pero en la primera edición evidentemente esto no lo encuentras, ¿no? Y entonces la gente creyó que los Illuminati habían vuelto. Y bueno, empezaron a asociarlo pues con todos estos grupos, la masonería una vez más, ¡pam!, la metieron allí. Como la masonería nunca se defiende, porque no tienen esa costumbre, que yo creo que siempre he dicho que bueno, sería lo suyo de vez en cuando salir ahí y decir, no, señores, nosotros no hemos hecho esto, no tenemos nada que ver. Pero los masones son así. Oye, mira, dicen, que digan no. Quiero decir, a la ignorancia no hay que ignorarla, hay que combatirla. Y entonces, pues bueno, pues llegó un momento en que empezaron a creerse todo esto. Y volvieron los Illuminati cuando yo creo que deberíamos llamarles, como tú haces muchas veces, llamarle élites. ¿Existen esas élites? Por supuesto. Existe el Club Bilderberg, una serie de gentuza, entre ellos allí los Borbones y no sé cuántos más, y todos estos que manejan los bancos y demás, que se reúnen allí, y los grandes medios de comunicación, y se ponen a ver cómo tiene que funcionar el mundo a nivel económico y cómo pueden intervenir. Pero ahí hay masones. En principio no debería. ¿Puede que haya habido alguno? Puede, pero si la masonería de ese grupo al que pertenece ese tipo o esa tipa se da cuenta de que está haciendo cosas oscuras, es que lo van a echar. Finalmente, tarde o temprano, lo van a acabar sacando de allí. Esto me viene bien decírtelo porque tú lo has comentado al principio. En todas las organizaciones hay gente mala, sí. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, como todos los curas son pedrastas, bueno, o una inmensa mayoría de ellos siempre están mezclados en asuntos turbios de pedrastas, todo el que sea católico es un pedrasta. Y tú dirás, hombre, no, todos los católicos no, serán unos cuantos, ¿no? Quiero decir, pasa siempre. ¿Ha habido masones que se han metido ahí para ver si podían, con ese conocimiento, sacar tajada del asunto? Seguramente. ¿Han habido algún que otro político que se ha metido por ahí para ver si podía sacar tajada de ese conocimiento? Pues seguramente. ¿Pero lo han hecho con el consentimiento de los masones? Esa es la pregunta. No. Lo han hecho porque les ha dado la gana. Porque son unos irresponsables, son gente que es narcisista, egocéntrica,
que lo único que viven son para sí mismos y bueno, pues han estado allí, han aprovechado todo lo que han podido y seguramente pues tarde o temprano en la masonería en la que se encontraban los habrán detectado y los habrán echado. Que esto ha sucedido muchas veces y seguirá sucediendo. Pero todo esto te lo quiero dejar claro porque si no a veces pues puede ocurrir que mezclemos churras con merinas, ¿no? Ah, y me gustaría también hablarte de lo que son las logias salvajes, si me permites. Adelante. Bueno, las logias salvajes es porque pasan como el mundo de los templarios, ¿no? Los templarios no se pueden llamar templarios hasta que algún día el Papa los reconozca. Creo que ahora hay algunos grupos templarios que están insistiéndole al Papa Francisco que los devuelva, ¿no? Solamente existen dos órdenes militares reconocidas por el Vaticano, que son los hospitalarios de San Juan, la Orden de Malta, que todas las pertenencias de los templarios prácticamente, salvo alguna que sea patrimonio nacional, han pasado a la Orden de Malta. Que invito a la gente que vaya algún día por Valeta y los conozca, ahí en la isla de Malta. Y los otros son la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que tienen su sede en Calatayud, que antiguamente estuvieron aquí en Barcelona, en lo que era la parroquia Santa Ana, muy cerca de lo que es la Plaza Cataluña, pero que ya no están allí, ya se han ido a la colegiata de Calatayud. Por lo tanto, todos estos que van saliendo, yo soy templario, un desgraciado, que oye, que te has creado una asociación, te vistes de templario, te pones una espadita y ni eres célibe, ni eres monje, ni eres nada. Te pegas unas comilonas, te juntas con los amiguetes y yo qué sé lo que hacéis. Pero no hay algo que te certifique que realmente tienes una providencia de alguna parte. ¿Esto qué quiere decir? Que los masones, para que una logia sea auténtica, tiene que tener lo que se llama una carta patente. Y esta carta patente, que siempre está en las logias, lo digo porque si alguna vez alguien entra y no ve esa carta patente, allí pasa algo raro. Siempre está. Está en donde se encuentra el que hace de las funciones de presidente o presidenta, ¿no? Dices, bueno, si tienes la carta patente, significa que te ha autorizado alguna gran logia de estas que lleva pues sus siglos, ¿no? Funcionando de una forma regular. Pero de vez en cuando han aparecido señores y señoras que se han juntado y han dicho, bueno, hoy nos hemos levantado masones. Bueno, ¿y a ti quién te ha dado carta en este entierro? ¿Y tú dónde tienes un certificado, una carta patente que te diga que eres masón? Pues bueno, de estos hay. Y a estos se les denomina logias salvajes. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque en Italia sucedió uno de estos casos muy famosos. ¿Tú te acuerdas del P2E? Claro. Que eran estos, que era una logia salvaje de masones italianos, Sí. que estaban conchavados con el Vaticano y habían asesinado no sé cuántas gentes y estaban también unidos con la mafia. Bueno, un auténtico escandalazo. Y hay gente que dice, ¿ves? Los masones se habían unido con el Vaticano, con la mafia. No, perdona, es que el P2E no era una logia reconocida. Eran unos sonaos que se levantaron un día de la noche a la mañana y dijeron, hoy somos masones. Y estas cosas suceden. Y seguramente volverá a suceder, si no dentro de 20 o 25 años, dentro de 50. Pero, bueno, ¿qué puedes hacer contra eso? Ya sabes que el mundo es así y que no vamos a cambiar este mundo. El mundo está regido por gentes que a veces les falta un tornillo o un hervor. Bueno, se ha abierto un tercer melón muy interesante, Carlos, porque hablando de lo que decíamos al principio, de que sí hay algo que realmente dentro de la masonería está prohibido, que es el tema de la política y la religión. Sí, sí, sí. El tema de la política, más o menos, la gente lo respeta bastante, pero el tema Mm, de la religión es complicado, porque parece mm, ser, y me ha gustado, y por eso te he dicho genial que hables de esa masonería salvaje, que parece que hay grupos que sí tienen un interés, no diría tan 100% religiosos, pero que van muy arraigados con los que muchos denominan Illuminatis, o por ejemplo con la famosa nobleza negra veneciana,
o con el brazo armado del Vaticano, que como muy bien has nombrado serían los jesuitas. O sea, es un tema muy interesante porque también tenemos ese problema que la nobleza negra veneciana, los jesuitas del Vaticano, el propio Vaticano, mucho se dice y mucho se habla, Carlos, de que sí Mm. que hay tipos de grupos, entre comillas, salvajes, que sí tienen conexión con este tipo de otros tipos de, digámoslo, No es... de agencias mm, que pueden tener o no que ver con la élite. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Yo allí discreparía un poquito. Yo lo que conozco, ¿eh? Y lo que he visto, yo te hablo de mi experiencia personal. Hasta donde yo he visto. Mira, hay un... Seguramente si me oyeran de este mi rito me dirían, hombre, Carlos, de esto no deberías hablar porque sé que hay algunas gentes dentro de mi rito. Es muy curioso mi rito porque es un rito egipcio y uno de los grandes de este rito, el que dirigió el rito egipcio, el de Memphis Mirrain, es ni más ni menos que un tipo excepcional llamado, bueno, que ya falleció, llamado Robert Ambelain. Escribió un libro que se llama Jesús y el secreto mortal de los templarios, que cualquiera puede buscar por ahí, seguramente lo encontrará, ¿no? Y se va a llevar las manos a la cabeza porque lo primero que va a ver es que Robert Ambelain, bueno, hablaba del Dios de los cristianos, porque cada uno tiene su Dios, ¿no? Los judíos tienen el suyo, Dios guión Yahvé, los cristianos Dios guión Jesús, los musulmanes Dios guión Alá. Pues bien, Robert Ambelain hablaba pestes del Dios guión Jesús. Decía que era un maldito terrorista celote, que este ni había sido Dios ni había sido nada, y que había sido arrojado a una fosa común por los romanos y que ahí se acabó todo y ni resucitó ni leches, ¿no? Con lo cual, este hombre era lo más ateo de lo que pudiera haber. Y esa es una línea que sigue dentro del rito en el que yo me encuentro. Es verdad que hay mucho ateísmo, te lo digo para que te des cuenta de que hay muchas ramas masónicas que sí que es verdad cuando se oye hablar de que, bueno, ellos creen en un principio creador, que cada uno lo puede interpretar como quiera y le llaman el gran arquitecto del universo, sublime arquitecto, pero no creen en el Dios guión Jesús, ni el... Pues es verdad, no, ¿para qué te voy a engañar? Pero sí que es cierto que dentro de... hay un nexo en común dentro del rito donde yo me encuentro, donde determinados masones que eran cristianos, mira por dónde, que eran cristianos en el siglo XIX, crearon no una rama, sino otro tipo de sociedad que se llama el martinismo. A mí particularmente no me gusta. No son masones, ¿eh? Se llama así, tal cual, martinismo. A mí no me gusta, porque yo ni soy cristiano ni lo voy a ser. Pero el martinismo existe todavía en el siglo XXI. ¿Te acuerdas de aquella película que se llamó Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick? Bueno, pues estos que van con la capita, estos que van así como de rojo, con una espadita y con un antifaz, estos son los martinistas. Y si tú me dices, ¿hay martinistas dentro del Vaticano? Te diré, muchos. Yo he conocido muchos. Y en el Vaticano. Y todavía hoy en día conozco un montón de algún que otro cardenal que es martinista. Esto existe, pero esto no son masones. Esto es otra cosa completamente diferente. Y bueno, y ahí lo voy a dejar, porque tampoco quiero desvelar cosas que hacen ellos, que a mí, ya te digo, particularmente no me gustan nada, porque yo discrepo de la religión. A mí no me hace falta la creencia en ningún Dios para darle sentido a mi vida. Mi vida tiene sentido a través del amor con mis semejantes, con mi familia, con mi mujer a la que adoro, y ya está, con mi madre, con mi familia en sí, con mis amigos de verdad. Pero yo no necesito ningún Dios para darle sentido a mi vida. Pero precisamente por eso, Carlos, estaba un poco haciendo hincapié en esta última pregunta, por eso, porque la gente está confundiendo demasiadas cosas que poco tienen que ver unas con otras. Claro, por eso te decía que es todo muy complejo, que no es algo así como la simplificación que hace el mundo de la conspiración es la de que existen unas élites y luego están los que están abajo. Y dices, es que así no funciona el mundo. Disculpadme, pero es que no funciona el mundo así. El mundo es muy complejo. Está lleno de organizaciones, de sociedades de todo tipo que no tienen vínculos entre sí
y todas ellas compitiendo a ver quién saca más tajada de este mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces los masones simplemente son una pequeña ramita de esa complejidad del mundo, de cómo funcionan las cosas, es una pequeña ramita, nada más, algo de una gente que, oye, mira, unos pobres desgraciados, que son 4.000 en España, que no somos más, y cada vez menos, porque la gente joven no está interesada en estas cosas, que se reúnen simplemente, pues, oye, para hablar de temas de conocimiento universal, ya está. Pero en España, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Panamá, en México y en cualquier parte, siempre funciona de la misma forma. Pero es que el resto, que siguen estando allí, cada uno sigue a su rollo, a su bola. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Las farmacéuticas a su rollo para ver cómo pueden meter ahí medicamentos para que la gente cada vez se vuelva más adicta. Las grandes economías para ver, yo qué sé, cómo pueden provocar una nueva guerra para seguir ganando dinero. Estos de aquí para no sé qué, estos de allá para no sé cuánto, los martinistas con sus rollos religiosos para seguir haciendo que la gente sea totalmente ignorante y sea dependiente y tenga que ir allí los domingos a hacer gilipollas, para que un pastor protestante tenga un puto Mercedes allí en la puerta esperando, y todos los evangélicos allí haciendo el tonto y el burro. Y entonces, y los demás son los malos, sin darse cuenta de que han caído en redes de sectas, de lo que lo único que buscan es su dinerito, ¿no? Para que, bueno, y esto funciona así. Esto funciona así. De modo que los masones, vuelvo a insistirte, esto es una ramita muy pequeñita de la complejidad del funcionamiento del mundo. No hay unos buenos y malos. Hay un montón de estructuras grises ahí en medio, que lo bonito es conocerlas para bueno, prevenirte o de alguna manera indicarte cuál es quizá el camino que deberías seguir. Y ahí estás tú, poniendo ese conocimiento a los demás, diciéndoles, señores, esto no es tan sencillo como arriba y abajo. Aquí hay un montón de grises de por medio y yo, que soy Carlas Torá, os voy a dar a conocer todo esto que hay aquí. Bueno, pues esa es tu función, darla a conocer a la gente lo que realmente está sucediendo de esta complejidad tan bestia en la que vivimos. Ese es el libre albedrío de las personas. Por eso que si, por ejemplo, y sé que muchas personas nos van a preguntar, bueno, y si nosotros realmente quisiéramos formar parte de este tipo de grupos y logias, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Carlos? Pues mira, antes te hubiera dicho, y algún todavía lo seguirá creyendo, que se necesitaba, antes, ¿te acuerdas que se decía? Se necesita un padrino, alguien que te meta. Bueno, hay tres normas, ¿no? Primero necesitas tener un padrino, segundo tienes que ser mayor de edad y la tercera creo que es la votación general, ¿no? Sí, sí, bueno, es que la masonía parece Podemita, ¿no? Parece Podemos. Están todo el día, es asamblearia, están todo el día votando. Y entonces, cuando alguien toca la puerta, los masones no hacen proselitismo. No, lo que no te vas a encontrar es como el otro día, ¿no? Que voy al metro y me están allá siempre avasallando los evangélicos, ¿no? Con que arrepiéntete, Jesús, llega el último día, tal, o los testigos de Jehová, ¿no? Y están en todas las bocas de todos los metros. Los masones no funcionan así. Los masones no hacen proselitismo de ningún tipo. Si a ti realmente esto te interesa, lo hacen los masones precisamente por esto, para que no se les acuse de proselitismo de ningún tipo. Si a ti realmente te interesa, tú tocarás a las puertas, o algún día te llegará, como a mí me llegó. ¿Por qué? Porque yo vengo de familia republicana, y a mí me llegó por mi familia, que las hemos pasado canutas con el tema del franquismo. ¿Por qué? Porque somos todos unos rojazos. Y la masonía ha estado muy asociada al tema de los rojos, es verdad. Siempre ha estado muy asociada aquí en este país. Bueno, pues te puede llegar por ahí, te puede llegar de otra forma, o como últimamente sucede. Antes yo no veía formularios en páginas web, no los veía. Ahora, sí, ahora los veo. Ahora me meto en una página web de la Gran Logia de España o la Gran Logia de Cataluña, que estos son masculinos. A mí particularmente ese tipo de masonería no me gusta, porque yo pienso que los hombres y las mujeres tenemos que tratarnos de forma igual, no que haya segregación. Ya tuvimos segregación de sexos cuando éramos niños, ¿no? Que habían escuelas de niños y de niñas. Bueno, pues veo que la Gran Logia de España o la de Cataluña hay formularios de contacto y tú te pones allí, escribes tus datos
y de repente pues recibes una notificación de alguien que te dice, oye, si estás interesado y quieres conocernos, pues te vamos a realizar 3 entrevistas. Te vamos a enviar lo que se denominan 3 aplomadores, ¿no? Porque se utiliza mucho estos términos de los constructores medievales, ¿no? Los aplomadores, los que llevaban la plomada. Bueno, pues te llegan allí, te entrevistan y te van haciendo preguntas. Y oye, ¿por qué es necesario esto? Porque hay preguntas que es que ya te las puedo anticipar cuáles son. ¿Qué opinas de los homosexuales? Si tu respuesta es, estos son unos maricones, son unos pervertidos. Oye, este no es tu sitio. Ay, ¿por qué? Porque aquí somos tolerantes y somos librepensadores y lo que miramos es que todas las formas de pensamiento tengan cabida aquí dentro. Si tú crees o te consideras un machito alfa y te ves mucho mejor que el resto, porque mira, te acuestas con un género diferente, oye, ese es tu problema. Seguramente, yo qué sé, te vas a ver alguna de las organizaciones de estas de Vox y seguro que estás más a gusto con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, se hacen esas entrevistas por ese motivo. Si pasas ese filtro y se ve que evidentemente eres una persona abierta, tolerante, un buen librepensador, alguien que está en la búsqueda del conocimiento personal, bueno, pues los resultados de esa entrevista se leen en la logia y a partir de ahí todo el mundo vota. Y entonces, si sale más votación positiva que negativa, a ti te van a decir, oye, si quieres, tal día, vente y te hacemos masón o masona, que no es solamente de masculina, sino que también hay femenina. Y esa es la forma de entrar, ni más ni menos. Con lo cual, te vas dando cuenta de que está al alcance de todo el mundo. Lo que había antes que necesitabas un padrino porque todavía estábamos en los tiempos de la transición y bueno, cuidadito, ¿no? Que ahí estaban siempre los de la derechona ahí mirando a ver qué hacías. Eso ya ha pasado. Se supone que estamos en unos tiempos más democráticos. Digo, se supone. Que a veces miro la televisión o YouTube, me da exactamente igual, porque el que piense, yo no miro la televisión, miro solamente YouTube. Digo, bueno, es que YouTube también está lleno de bulos. Y no solamente te los vas a ver en la tele, o sea que cuidadito que te las cuelan hoy en día por todos los lados. Hay que tener un filtro y una logia que no veas, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que hay que tener... hoy en día se supone que vivimos en esa democracia donde supuestamente ya no se te acusa ni se te ve de una forma extraña por ser masón o masona. Yo lo puedo decir abiertamente. Yo conozco gente yo tengo algunos amigos dentro de estas logias que yo frecuentemente visito, ¿no? Que no quieren salir del armario. Que no quieren salir del armario. Yo tengo una amiga que es guía oficial de turismo, igual que yo, y me dice, oye, es que yo no puedo salir del armario. Y le digo, ¿por qué? Porque mis padres son muy conservadores y yo trabajo para una empresa del Opus Dei. Y si se enteran, me van a echar. Y digo, ya, te entiendo. Yo lo puedo decir porque soy autónomo. Seguramente si tuviera una empresa ahí, a lo mejor de la empresa, según el color político que tuvieran, pues me dirían, oye, Carlos, este es tu último día de trabajo, ¿no? Pero bueno, es más o menos para que te hagas una idea de cómo están las cosas y que en realidad tú puedes ir a tocar a las puertas de la masonería cuando quieras y las puertas siempre están abiertas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que la parte de la misión de esta entrevista contigo, Carlos, es que directamente desde una persona dentro de lo que es la masonería, tuviéramos claro todos los que sienten escucharlo, lo que se dice, lo que es y lo que verdaderamente se siente siendo masón, ¿no? Tengo una última pregunta. Venga, vamos a ello. Que me la ha dejado para el final. Venga, vamos a ello. Ya sabes que yo te contesto a todas. Sé, porque tengo más amigos masones y posiblemente la gente que esté ahora viendo este vídeo dirá, pero ¿no será que Carles también es masón? No. Yo ya os digo que no. Tú eres una persona abierta y yo sé que tú lo dices todo. Exactamente. O sea, yo no pertenezco dentro al grupo masónico, sí tengo muchos amigos, por eso, como Carlos, y por eso pues me siento a veces con el gusto y el placer y el sentimiento de poder hablar del tema, porque conozco mucha gente dentro de diferentes tipos de logias
tanto la francesa como la escocesa, la española, la inglesa, que todas van ligadas en el fondo. Eh, y sé también que sobre todo en los grados superiores, en los más altos, incluso yo creo que por arriba del 33, no sé si llegar hasta el 66, sí hay muchas cosas, y sobre todo tengo un par de amigos que están muy arriba, muy arriba, no en España, en otros lugares, que Ujú. sí hay un tipo de información muy hermética que está prohibidísima contar a todo el mundo. ¿Eso es cierto, Carlos? Yo diría que no. Yo diría que no. A ver, yo que me encuentro en esos grados altos, te puedo decir que sí existen unos grados un poquito más altos, que son los que se denominan los grados administrativos. Un grado administrativo es el que gestiona, nada más. No es un grado de conocimiento, es un grado de administración. Digamos que cada rito, si hablamos del rito escocés antiguo aceptado, que acabas de enumerarlo, se tiene como máximo el grado 33. Pero porque no quieren seguir ahondando en otros conocimientos. Porque, por ejemplo, en el rito de Memphis Misraín hay lo que se denominan los grados herméticos, los grados cabalísticos, otro tipo de grados que toca, en todo caso, lo esotérico. Digamos que en el rito escocés antiguo aceptado, lo esotérico no lo tocan, no lo quieren, pero seguimos siempre en ese conocimiento. Lo que pasa es que quizá en esos grados esotéricos se pueden hablar de ciertos conocimientos que hoy en día podríamos relacionarlos con la nueva era. Bueno, a mí yo estoy encantado de haber podido uh, entrar en bibliotecas masónicas y ver cosas que quizá, bueno, yo soy muy consciente de que no están al alcance de muchos, ni lo entenderían. Si te acabo de dar una pista, te estoy diciendo, mira, es que Jesús es un terrorista. Y te voy a decir una cosa, es que lo era. Era un puñetero celote. ¿Y esto qué quiere decir? Que este tío no era un simple humano, que nos lo han convertido en Dios. ¿Tú crees que por muchas pruebas que tenga la masonería, que está en esos grados, se la plantas a ciertas gentes que han perdido toda su puñetera vida en creerse que el día que se mueran hay un tipo allá arriba esperándoles, diciéndoles, no, pues tú te vas aquí o tú te vas al infierno? Y por muchas pruebas que le presente un masón como yo, ¿lo van a reconocer? No, no lo van a reconocer. Para ellos esto, bueno, y entonces dices, hay ciertos conocimientos que sí, están ahí, están muy altos, pero están solamente para aquellos que tengan una mente muy abierta y quieran recibir este conocimiento. Pero una vez lo reciben, dices, vale, ¿y esto lo puedo transmitir a los de abajo? Pues seguramente no, porque es que ni te van a entender. O sea, es como si les hablaras en un idioma completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, después de esos conocimientos lo que hay son grados administrativos, grados de gestión, que yo tengo un montón de amigotes dentro de todos estos grados administrativos y sobre todo los franceses, porque nosotros dependemos de Francia, ¿no? Muy buena gente. Bueno, yo porque puedo, digamos que hablo de esa manera. Un masón auténtico te va a decir que, hombre, que la forma en la que yo me expreso no es la forma en la que debería, porque debería ser más educado, respetar a los que realmente quieren creer en amigos imaginarios y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, un masón debería ser así, pero sí que soy consciente de que cuando se llega, como tú bien has dicho, a ciertos grados, te espera ese conocimiento y a veces ese conocimiento tiene que ver con lo que te acabo de mencionar, ¿no? Y que no, y que bueno, es un conocimiento que quizás no esté al abasto de todo el mundo, que todo el mundo no te va a entender. Y bueno, y ahí lo voy a dejar. Hay una última cosa antes de finalizar. Por mucho que te haya explicado, y te vuelvo otra vez a insistir en el día de hoy, te van a decir ni que soy masón, que por cierto me he dejado por aquí el pasaporte masónico, no lo voy a mostrar por dentro, pero aquí está, el mío, ni que soy de grado alto, de que te he engañado, de que pertenezco a ciertas élites, que para ti impactan. Te van a volver otra vez a insistir siempre con lo mismo por el tema de la disonancia cognitiva, por el hecho de que cierta gente ha perdido muchísimo tiempo en tragarse vídeos inútiles o estar en grupos de Telegram de estos absurdos, donde hay un gurú que les está colando un montón de mentiras y se las han tragado todas. Y entonces ahora no pueden coger y echar marcha atrás. Hombre,
como decía Confucio, ¿no? Es de sabio reconocer tus propios errores, pero eso no lo hace todo el mundo. Eso significa que eres una persona humilde y que por lo tanto sabes reconocer cuando te has equivocado en algo, que yo cuando me equivoco lo digo abiertamente, ¿eh? Y muchas veces me he equivocado. Pero bueno, no todo el mundo es capaz de llegar a ese punto, ¿no? Con lo cual, por mucho que te haya dicho en el día de hoy, ya te advierto y te vuelvo otra vez a decir y anticipar que seguramente tendrás aquí en este vídeo un montón de comentarios y gente que te dirá que te he mentido y que realmente los masones son élites y que son satánicos y que sí, patatín, patán. Que a mí, mira, si yo no creo en el Dios de los cristianos, mucho menos voy a creer en el que está abajo de los cristianos, ¿no? O sea, no creo en el de arriba, en el de abajo muchísimo menos. Y ni se habla de Lucifer, ni se habla de Satanás, porque además tengo claro que esos son, bueno, amigos imaginarios o enemigos imaginarios. Esos son inventos del hombre para, yo qué sé, para tener atemorizado a ciertos grupos y decirles, no, verá, si me haces caso a mí, obtendrás la salvación, ¿no? Pero nada, estos son inventos del hombre porque evidentemente las energías negativas existen, pero no me puedes poner títulos de Lucifer ni Satanás porque estos son inventos humanos y punto. Y esto no tiene nada que ver con masonería ni cosas similares. No te preocupes que estamos acostumbrados, Carlos, a todo esto y tú lo sabes. Y bueno, yo os puedo dar mi opinión sobre todo ello. Lo que dice muy bien mi amigo Carlos, pues yo no lo pongo en ninguna duda. Y de hecho, y de igual forma él lo ha nombrado, en la propia Constitución de 1723 de Anderson ya se marcaban todas estas leyes y toda la forma realmente de cómo la masonería, incluso la de hoy en día, se tiene que estabilizar. Hay una discrepancia en esa Constitución, que es la que hace que todavía hoy en día existan logias que ellos se llaman regulares, que son las logias inglesas. En el primer párrafo se dice: para ser masón tienes que ser hombre libre y de buenas costumbres. Ese es el problema. Eso es lo que hace que los ingleses piensen que se estaba refiriendo a un género muy concreto y que los ingleses no quieran dar cabida a las mujeres. Los franceses lo entendieron muy bien. Para ser masón tienes que ser hombre libre de buenas costumbres. Pero no hablaba del género, hablaba del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí tienen cabida tanto los hombres como las mujeres, como cada cual se quiera sentir. Oye, porque si hay alguno que dice, yo soy transgénero, pues oye, pues bienvenido sea, esa es tu forma de amar. Y yo no voy a entrar en los géneros de cada uno, ni voy a decir si esto está bien o está mal. Cada uno que ame como le dé la gana y que ame a quien quiera. Vamos, me voy a meter yo en la cama de los demás para saber o decirles qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero eso es lo que hace que nazcan esas dos, que las acabas de mencionar, las constituciones de Anderson. Que tengamos estas dos ramas, ¿no? La rama de los que entendieron en las constituciones de Anderson que lo de hombre se pensaban que era género y que por lo tanto las logias inglesas son masculinas, y sin embargo las afrancesadas y el resto del mundo entendieron que se refería al ser humano y que por lo tanto debían ser hombres y mujeres. Yo soy de ese pensamiento. Bueno, porque yo soy de los que creo en la paridad y en la igualdad entre sexos. Suerte que la mayor parte de logias españolas, que yo sepa, la mayor parte dependen de la norma francesa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los que más ruido hacen son los ingleses. ¿eh? Estos son los que más ruido hacen, los otros son más discretos. Hay un último punto que me viene ahora a la cabeza, porque has nombrado, al principio nombramos, de nuevo repito, lo hemos ya dicho 2 veces, el tema de la política y la religión. Luego hemos hablado incluso del ateísmo, y hay un último punto que ahora me ha venido a la cabeza, porque yo conozco también varias personas que cuando hablaban de esos secretismos y de cosas que teóricamente masónicas no se podían explicar, recuerdo haber tenido un par de reuniones con personas que insistían en que realmente sí hay un tipo de ceremonias o ritos, llamémoslo como queramos, y me parece muy interesante porque tú has nombrado el hecho de que jurar. ¿Cómo yo voy a jurar si yo no creo? Yo no juro, vamos. En Dios? Pero que cada cual puede elegir, ¿eh? El que quiera jurar puede jurar. Exacto, pero lo que me hace gracia al respecto es que hay personas que sí te dicen y te corroboran
de que hay un tipo de rituales masónicos en que sí tienes que jurar, no sé si con Biblia o con qué, no lo sé con qué lo hacen, de que esto no puede salir de allí, ¿no? Y me parece curioso Mm, el tú mencionar, no, o sea, por un lado jurar que, y por otro lado, mm, no, aquí no hay secretismos tan herméticos como parecen decirnos, ¿no, Carlos? mm. Venga, yo te comento dos cosas. La primera, el tema del juramento. Existen los juramentos masónicos y solamente es uno, el del comienzo. Y allí es donde aparece el momento en el que juras o prometes. Y cada uno elige el libro en el que quiere jurar o prometer. El que, evidentemente, si es que, bueno, sí que va a haber, no te lo voy a negar, habrá alguno que diga, bueno, es que yo soy de toda la vida cristiano, quizá no muy cercano a las enseñanzas de este catolicismo actual, que no me gusta, pero sí creo en la figura de Jesús y necesito jurar delante de la Biblia. Pues oye, traerle una Biblia, ponésela y venga, abrísela por el Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan, sabemos que hay dos, es simbólico, ¿eh? Nos habla del San Juan Evangelista y el San Juan Bautista. Esto tiene que ver con el mirar hacia el este y hacia el oeste, con las dos caras de Jano, ¿no? ¿Te acuerdas de Jano? Ese Dios que mira siempre, el Dios bicéfalo, ¿no? De los romanos, que mira hacia un lado y hacia el otro, ¿no? La dualidad famosa dentro del mundo de la masonería. Bueno, pues los dos solsticios, ¿no? El de verano y ahora que viene a continuación, que es el de invierno. Bueno, pues el que quiera jurar en una Biblia, que la jure. Oye, a mí traedme como fue mi caso, ¿no? El libro egipcio de los muertos, que en realidad no sé por qué le llamamos así, porque ese es el libro de la vida. Pues yo quiero el libro de la vida de los egipcios. Me encanta el mundo de los egipcios, me fascina, ¿no? No, yo quiero que me traigáis aquí la Declaración de Derechos Humanos. Ya está. Y hay gente, fíjate, que han dicho, no, a mí traedme un libro con todas las páginas en blanco, una libreta. Y pone la mano encima de la libreta y promete encima de la libreta. Oye, que cada cual prometa o jure como le dé la gana. Si es lo que hacen los políticos con la Constitución. Bien, ¿qué hay en ese juramento? Pues hay un momento en que se dice, juras no desvelar los secretos o prometer los secretos que se guardan aquí dentro de la masonería. Y dice uno, sí, juro o prometo. Eso sí, es verdad, se dice, se dice. Pero hablamos de... no es tanto desvelar secretos en el sentido de que no son secretos, son los famosos rituales. Son unos libritos donde a través de alegorías se te va enseñando a evolucionar como persona. Son alegorías y son alegorías simbólicas. Bueno, eso es lo que quizá un buen masón no debería desvelar, que me parece absurdo, lo he comentado muchas veces con los masones. ¿Por qué te parece absurdo? Porque hoy en día te vas a una web que se llama masónica.es y te los descargas de allí. Entonces dices, qué chorrada, porque al final juras o prometes por una cosa que está al alcance de todo el mundo. Si las páginas web hay algunas donde te lo puedes descargar todo esto. Pero nadie te está hablando de que el conocimiento adquirido no lo puedas desvelar. Porque quizá los rituales no, aunque como te digo, hoy en día están por toda Internet, pero ese conocimiento adquirido, lo suyo sería que lo dieras a conocer a quien quiera escucharte. Otra cosa es que quieran escucharte. Pero a mí me parece esto de lo más interesante. Si eso no fuera así, yo no estaría en masonería. A mí si un masón me dijera, o me hubiera dicho, porque ahora ya estoy arriba, ¿no? Oye, este conocimiento que te acabamos de dar, tú esto, vamos, te lo quedas para ti y esto no se lo expliques al mundo. Yo digo, bueno, adiós, aquí se acabó. No, yo lo que quiero es, si yo veo que hay algo bueno que haya aprendido allí dentro, y ese algo bueno, yo lo puedo dar de forma altruista hacia los demás, voy a hacer, encantado de la vida. Siempre y cuando, evidentemente, te quieran escuchar, que esa es otra cuestión. Que tú sabes que el conocimiento tiene el problema de que hay gente que es que no te va a entender. Por mucho que le expliques, no te va a entender. Porque tú estás hablando una cosa y dices, pues no te estoy entendiendo nada. Y dices, bueno, pues si te lo estoy explicando, es que no te entiendo. Bueno, pues quizá no estés vibrando en esa energía y por lo tanto no me entiendes, ¿no?
Cuando llegues a vibrar en ese punto, en esa energía, pues probablemente quizás ya me entiendas o me entenderás. Y Pues espero Carlos haberte Mesa, muchas explicado gracias. un poquito todo esto, cómo funciona. Yo espero que la gente haya aprendido un poco más sobre el tema de la masonería, que cada uno tome sus opiniones. Creo que hemos escuchado cosas que no son tanto de ente público, ni en la Wikipedia. En Wikipedia podemos encontrar y siento que es importante tener una base de conocimiento, sobre todo para los grandes buscadores de la verdad, que siempre nosotros sabéis que desde nuestro protocolo del Priorato de la Verdad también queremos en todo esto. Sabemos que los grupos masónicos o francomasónicos o el de los hombres libres siempre han buscado esa verdad y nada, simplemente deseaba tener un poco más de información directa desde alguien que está dentro y desde un nivel ya más superior. Y como no, nuestro querido amigo Carlos Mesa creo que nos ha discernido un poco para que podamos entender más lo que es la masonería hoy en día. Y bueno, y seguimos Oye, buscando esa verdad, Carlos. y vamos a invitar a tus oyentes a que se hagan editores de la Wikipedia, ya que son buscadores de la verdad, que registrarse es gratuito, oye, que se hagan editores, que lo que hagan es que ese conocimiento que tienen, que no se lo queden ellos, que lo compartan con los demás, que así la Wikipedia será esa biblioteca universal, esos registros acásicos que siempre hemos querido, ¿no? Ujú. Y si se dice, no, es que la Wikipedia está controlada, pues deja de pensar así, hazte editor y contrólala tú y da ese conocimiento de forma altruista a los demás. Que en definitiva, que las élites, como tú dices, en alguna ocasión están ahí, pero nosotros aquí abajo tenemos esas posibilidades, tenemos esas herramientas, utilicémoslas. Por lo tanto, los buscadores de la verdad, que por favor compartan ese conocimiento, que eso es lo Quizás, bonito, ¿no? quizás un poco la diferencia es que parecemos todos un poco llaneros solitarios y tenemos que juntar Ya, toda la información ahí la está. que cada uno tiene. Ahora La lo acabas de diferencia con decir. las élites es que ellos evidentemente se agrupan, recogen información y la manejan entre todos. Nosotros Ahí nos está. quejamos mucho y hablamos demasiado, pero no hay forma de unificarnos. Y Eso, muy ahora has dado en el kit. muy Sí, buena señor, idea sí, la de señor, por qué sí, no hacer señor. un tipo de prenda, como digo yo, de entrar, como en este caso dices tú muy bien, en Internet y que cada uno vaya dando la información, porque si Ahí está. no, ellos siempre van a ganar. Sí, señor. Y todos los que estáis y estamos en la búsqueda de la verdad, en lugar de pelearnos los unos con los otros, que en el mundo del misterio esto es una cosa que vamos, me mata, ¿no? El hecho de que te das la vuelta y ya te están lanzando puñales. Mm. Eh, lo que deberíamos hacer es que en lugar de hacer el tonto y uno ir por aquí y otro ir por allá, que nos pongamos de acuerdo y que nos echemos ayuditas, que unamos nuestros conocimientos, que nos unamos entre sí y que de esa manera haremos fuerza contra todos esos que intentan de alguna manera gestionar nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues si tanto nos quejamos de que gestionan nuestros días, pues nuestras vidas, pues en lugar de quejarnos, actuemos. Y en lugar de ir como llaneros solitarios, lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Mm. Para eso estamos, ¿no? Somos los que estamos aquí abajo, pues bueno, pues unifiquémonos ya de una puñetera vez en lugar de estar siempre discutiendo los unos con los otros o hablando mal los unos de los otros. Por eso siempre ellos ganan y nosotros perdemos, porque Sí, ellos señor. saben hacerlo y nosotros no. Sí, señor. Buena Carlos Mesa, reflexión. muchas gracias. Espero verte pronto por Barcelona. Saludos a todos por allí y seguimos adelante buscando la verdad, unificándonos, porque es la única manera de seguir adelante. Carlos, muchas gracias. Te deseo la mejor de las suertes y que sigas en esa línea, que ya sabes que me encanta. Y lo que más me gusta de ti, Carlas, que tienes un humor fantástico y que me encanta ese humor. Te lo dije el primer día Sí, y te sí, lo sí. seguiré diciendo. Una de las cosas más bonitas que tienes es ese humor tan fantástico que gastas, ¿no? Te lo agradezco, Carlos, y te veo muy pronto. Gracias. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.